Muy buenas tardes. Hoy es la sesión número 3 del módulo 4 Prepa Línea CEP, Textos y Visiones del Mundo. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde para compartir contenidos de esta semana número 1, como les decía, y ver algunas cuestiones generales que tengan que ver con su desempeño en esta semana. Me alegró bastante ver que ustedes tienen en general muy claras las cuestiones, especialmente en lo que se trata sobre las citas y paráfrasis, y creo que ese es un aspecto bastante positivo de las actividades integradoras, porque explora qué es lo que ustedes hacen, han hecho y van a hacer posteriormente. El módulo 2, la semana 2, perdón, se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades, e implica, si la semana pasada estuvieron por acá, que después de saber qué es lectura, qué es literatura, cuáles son los géneros, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve cada uno, lo que sigue es conectar esos textos literarios a otros perfiles, es decir, a textos europeos o que son, digamos, clásicos, y también por el otro lado, para buscar un complemento, son los textos que tienen que ver con literaturas indígenas, como es la segunda de las actividades, o sea, la actividad integradora número 4. En general, estos son los contenidos de las actividades integradoras de la semana número 2, y estos implican, la agenda general es la sesión 3, de la semana 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Después vamos a explicar un poco los contenidos generales, esto es en realidad muy breve, la dinámica de trabajo y puntaje extra que ya conocen, la actividad integradora 3, la actividad integradora número 4, cuestiones sobre plagio, los ejercicios con citas y paráfrasis de la actividad integradora número 3 y actividad integradora 4, las preguntas de ustedes y las dudas de los asistentes a la sesión, que en realidad es lo mismo, y la sesión del próximo viernes, que será a las 7 de la noche. Bueno, ya saben que tenemos una dinámica específica que implica que ustedes participen de manera activa a través del chat, porque hoy por alguna razón mi micrófono y la grabación están fallando, pero bueno, implica la presencia de ustedes en el chat de manera escrita, y también implica las participaciones que van a enviar antes del domingo al mediodía, que voy a explicar también hoy, y esas van a reflejarse en sus calificaciones. Recuerden que yo pongo directamente la calificación sobre su evaluación, entonces no se desesperen si no ven un incremento ahí, porque el incremento ya está colocado desde que yo lo reviso. Si hay alguna corrección, yo la haré después, por supuesto. Eso creo que no tendrá como demasiados problemas o inconvenientes. Algo que sí es importante destacar es aquí está. Estoy compartiendo ahora las actividades de la semana y los contenidos de la semana. Estos se basan principalmente en, como les dije, ficción y realidad. ¿Cuál es la relación entre la literatura y la ficción y la realidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Que va a ser muy importante ese video en lo que van a ver posteriormente. Y otras formas de literatura, es decir, por ejemplo, cuáles son la relación con las lenguas originarias, que sería la relación con la literatura en México, cómo se ha desarrollado y cómo se sigue desarrollando hasta nuestros días, y eso va a permitir que ustedes puedan ayudar y revisar. Bueno, me gustaría pensar que ustedes pueden contribuir a la revisión de las lenguas indígenas o de las lenguas originarias en México, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que sí quería destacar es que ustedes en estos de literatura, realidad y ficción, sentido de la vida, literatura y sociedad, deben revisarlos, pero les explico los que más importantes son. Ahora cambié de pantalla. Los más importantes son los contenidos generales. Hay 3 grandes temas, que son literatura y sociedad, que es el primero de ellos. Luego son temas, no son materiales, porque eso es distinto. Literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida.
no están en ese orden, pero si ustedes pueden captar esos 3, sería genial porque entenderían cuál es la temática por sobre la cual se va a basar las actividades integradoras. Yo baso mi calificación, una buena parte, por supuesto, en que cumplan las instrucciones, pero también baso mi calificación en que ustedes sean capaces de contestar y desarrollar esos 3, literatura y sociedad. O sea, ¿cuál es la relación entre la literatura y la sociedad? ¿Cuál es la relación entre la literatura y las lenguas originarias de nuestro país? Que hay 68. ¿Y cuál es el sentido de la vida de la literatura? O sea, ¿qué sentido de la vida expresa? La idea es que ustedes esperaran un poquito antes de entregar las diapositivas, porque hay instrucciones específicas, en particular lo que tiene que ver con citas y paráfrasis. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Eso es lo que debo saber a grandes rasgos. Eso es lo que debo saber para la semana 2, los contenidos generales. Eso sugiero que esos sean los temas donde más se concentren, pero eso no quiere decir que son los únicos, solamente que deberían concentrarse un poquito más en esos. Como dije, los contenidos de esta semana tienen que ver con corrientes literarias y también tienen mucho que ver con lenguas originarias. Esas son las 2 cosas que deberían tomar en cuenta en este aspecto. O sea, a partir de hoy, para el domingo, que tienen el límite para entregar, pues ustedes van a tener que estar muy atentos, atentas a cuál es la relación entre esto que están viendo en la pantalla, que es las diferentes culturas que se mezclan en nuestro país, cuáles son, cómo se desenvuelven y cuál es la relación que podemos tener con ellas. Aparentemente son muy lejanas, pero en realidad no lo son tanto. Así que, bueno, pues consideren esa parte, por favor. Una cosa que quería compartir que tiene que ver con los puntos extra son de la semana 2. Ahí están. Les doy la portada. Ay, perdón, no lo he compartido. Perdónenme. Ahí está. Lo que les decía de literatura de sociedad, literatura en lenguas indígenas y el sentido de la vida, los puntos extra de esta semana se dividen en 2 y esa división tiene que ver con los materiales. El primero de ellos es un resumen de El sentido de la vida. El primero. Aquí está. El sentido de la vida es un video que contiene una explicación sobre cuál es, según la filosofía y la literatura, cuál es el sentido de la vida. Es el que están viendo en la pantalla. Eso va a permitir que ustedes tengan una visión diferente, porque en el texto que ustedes me van a compartir de la actividad integral número 3, ahí aparece el sentido de la vida. Entonces ustedes van a tener que contestar y pueden parafrasear o citar estos textos. Es muy fácil. Ya se acostumbraron, la mayoría ya usó paráfrasis, pero bueno, nada más es eso. Y el segundo, la segunda puntaje extra, tiene que ver con se los voy a poner también yo aquí. Permítanme, déjenme entrar. Es una página que es muy linda y contiene información sobre las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Por favor, ahí está el link, es 68voces.mx. Y miren, contiene muchas animaciones de las 68 lenguas. Están en español, en la lengua originaria y en inglés. Vean, aquí están todos. Y del lado izquierdo pueden encontrar las 68 lenguas y pueden escoger una historia. En todos se hace una animación y se hace una historia. Por ejemplo, zapoteco. Escojo zapoteco. Viene un videito de 3 minutos. Varían, pueden ser de 3 minutos, de más, de menos, etc. Y luego viene la explicación. La versión en español, la versión en zapoteco y la versión en inglés. Entonces, ustedes tienen que ver un video, uno de estos que estoy marcando aquí, de los que están acá, también de los que están acá. Miren, aquí están todos también. Tienen que marcar uno de esos y hacer una explicación o un resumen de cuál es. ¿Ok? Eso es importante. Ese es el segundo punto extra. El primero
es el video que se llama El sentido de la vida, que es este que está apareciendo en pantalla. Entonces el primero es el sentido de la vida y el segundo es un resumen o una explicación, si quieren, sobre una de las animaciones que vienen aquí. Son 68, o sea, ustedes cojan la que quieran. Abren la que ustedes quieran. Por ejemplo, Acateco, lo abren. Este dura 1 minuto. Lo ven, nada más una advertencia. No les va a aparecer... perdón, no le estaba compartiendo, perdónenme. Ahí está. Por ejemplo, yo escogí este que se llama Acateco y no les va a aparecer en español ni subtitulado, no tiene subtítulos, aparece en la lengua original, pero ustedes sí pueden ir siguiéndolo con los subtítulos que hay aquí. Entonces es la parte que también van a practicar en la actividad integradora número 4, que es donde tienen que escuchar un poema en lengua originaria, ¿no? Entonces, pues yo sugeriría que tengan cuidado con esas cosas, ¿no? Que revisen y que pues tengan mucho cuidado a la hora de revisar, a la hora de calcular, digámoslo así, cuál es el que quieren reseñar y resumir. ¿Ok? Si tienen dudas o preguntas pueden hacérmela. Ahora estamos en la parte de puntos extra y también vamos a estar en la parte de puntos extra de... Esto es de mío, del asesor virtual. El otro es de Prepa en Línea CEP. Pero bueno, si hay dudas, por favor, avísenme. Las actividades integradoras. Ay, voy para allá. Las actividades integradoras. Esas son, digamos, las más comunes o las cosas que deberían saber para las actividades integradoras número 3 y número 4. Tengan cuidado con diapositivas completas, con el plagio, copiar y pegar. En las que revisé me están copiando información que yo encuentro en internet. No hay paráfrasis, no hay reflexión, solo copian y pegan. Así no funciona. Por eso se da el descuento de puntos. No les estoy colocando 0 como plagio porque sí están las referencias, pero les estoy calificando bajo porque no están citando ni parafraseando. Por eso les pedí la semana pasada que, 1, se esperaran hasta la sesión de hoy, y 2, que si no querían esperarse, se aseguraran de que hay 2 resúmenes. Perdón, se aseguraran de que hubiera paráfrasis y citas textuales, ¿sí? A ver, me está diciendo, bueno, no había visto las preguntas, perdón. ¿Cuántos renglones el resumen? De 8 a 10, Emily. De 8 a 10 renglones es el resumen. Y Abigail serían 2 resúmenes, así es, uno del video y otro del otro video. Son 2 videos o una animación y un video, como quieran. Te escucho, Evelyn. No te escucho hablar, entonces lo puedes escribir, por favor. No sé qué problema tiene mi micrófono, ustedes sí me escuchan, pero yo no las escucho a ustedes. Entonces, si fueras tan amable de escribirme, por favor, te agradecería mucho. No sé qué le sucede hoy a mi micrófono. Por favor, Evelyn. Bueno, esas son lo que deben tener en cuenta sobre las actividades integradoras. Diapositivas completas, no plagiar. Evelyn, sí, tal cual. Los 2 resúmenes serían de 8 renglones cada uno, así es, tal cual. Tener en cuenta lo de textos y mundos posibles. No olviden diapositivas completas. No olviden en primera instancia colocarlo como texto público. Si es privado, no puedo leerlo y eso equivale a un 0 en su calificación porque no están siguiendo la instrucción de subirlo. Luego, evitar el copiar y pegar. Expliquen, por favor, no pongan lo mismo porque a veces solo cambian una palabra por otra y pues igual eso no sirve. Gracias. Les decía que si copian y pegan, aunque pongan la referencia, eso podría considerarse un plagio. Entonces mejor lean la información, tomen notas de la información y luego explíquenme la información. Eso es mucho más fácil que copiar y pegar. Bueno, no más fácil. Eso es mucho más enriquecedor y con mayor aprendizaje que copiar y pegar solamente. Luego, no colocar las referencias en la diapositiva y al final, es decir, algunos me ponen todo el link y toda la referencia en la diapositiva y luego me la colocan también hasta el final. Eso es incorrecto.
Ya trabajamos paráfrasis y citas con los paréntesis, entonces ya no es necesario que pongan en la diapositiva, pero sí tienen que poner cita y paráfrasis, pero no la referencia completa. Y luego, ojo con no respetar 50 palabras. Las palabras más comunes que me han hecho, ahorita se les voy a explicar, son sobre esta duración. ¿Debe durar 50 palabras? Sí. Si dura menos, no hay tanto problema. Pero si me ponen 20, eso sí es un problema. O si me ponen 100, eso es un problema. Respeten la instrucción. Entre 45 y 55 es aceptable. Menos de eso ya no, porque ya les descuento puntos. Entonces, por favor, síganlo. Y en la segunda, que se llama literatura y pluriculturalidad, antes de pasar a eso voy a escuchar la pregunta de Aiko. Dice, en cada una de las respuestas tiene que estar la cita. Ahorita les voy a decir, Aiko, específicamente en qué diapositiva necesito que pongan esto y en cuáles no. Y luego dice Evelyn, yo para poder tener 50 palabras tuve que parafrasear lo que parafraseé antes. Pues puedes poner una cita textual, lo puedes alternar, ¿no, Evelyn? Entre cita y paráfrasis. Eso también te puede ayudar a rellenar las 50 palabras. Si te faltan y si te sobran, pues podemos hacer un resumen, no hay problema. Para la actividad integradora 4, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta? Primero, ojo con no escuchar el poema, o es decir, escuchen el poema. 2, no contestar 5 a 8 renglones en cada respuesta. Eso es súper importante porque solo me ponen, ¿habías escuchado antes? No. No porque yo no estoy identificado, sí porque yo tengo una amiga que habla zapoteco y entonces sí he escuchado hablar y tiene estas características. O sea, explíquenme, argumenten. Si solo ponen sí o no, no están desarrollando la habilidad de investigación y tampoco la de argumentación. En la literatura de pluriculturalidad, ojo con no poner citas o paráfrasis, es obligatorio. Y luego también tengan cuidado con las referencias finales, no colocar, muchos no la colocan, pero hay varias referencias finales que se tienen que poner al final. Ahorita voy a Emily con esta respuesta. Y solo opinar, no se trata solo de opinión, queremos una opinión argumentada, que eso es lo que estamos buscando en este módulo. Emily dice, me confunde un poco las citas, es decir, después de parafrasear solo pongo entre paréntesis el autor, la fecha y si es en línea, ¿verdad? Tal cual, Emily, ahí sí estás parafraseando. Si pones las citas, la diferencia es que tienes que poner las comillas, pero tal cual lo acabas de decir, sí, autor, apellido, fecha, si la tienes, y en línea, y listo. Si es prepa en línea, pues pones PEL-CEP y ya otra vez lo mismo, fecha y si es en línea. ¿Ok? Y con eso es suficiente para que tengas muchos elementos para poder citar y que yo no te pueda acusar de plagio, de hecho, que no los pueda acusar de plagio en ningún aspecto. Entonces, bueno, ojalá haya quedado claro esto. Entonces tengan cuidado con estas son recomendaciones generales para esto. No te preocupes, Aiko, lo puedes revisar en YouTube, hay muchísimos, pero de verdad muchísimos. Puedes referenciar un video, no tiene que ser solo un texto, un video. Es más, me parece que en el link que aparece en la actividad integradora número 4, ahí aparecen otros textos del mismo autor, del mismo poeta de lengua originaria. Entonces revisa también esa, puede ser una buena opción para ti, ¿no? Sí puede ser del mismo, pero no el mismo poema, porque ahí sí no tiene mucho caso. Entonces nada más para aclarar, no sea que se vayan a confundir. Entonces bueno, de nada. Les decía, aquí, ojo con estas por favor, anótenlas, voy a dar un momentito para anotarlas. Estas son las actividades de las diapositivas, el número de diapositiva que debe tener cita, paráfrasis. Es decir, aquellas que no llevan ni cita ni paráfrasis son la 1, la 2 y la 6. Aquellas que sí deben llevar cita o paráfrasis son la 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y la última es la que no debe llevar porque es la bibliografía, que es la 11, por favor. Si no les caben 11 por la bibliografía, que es demasiado extensa, pueden aplicar más. Es decir, pueden tener 11, 12 o 13, pero esas últimas 2 o 3 deben ser de bibliografía. No puede ser la 12, 13 y 14 de bibliografía porque no están respetando las instrucciones. Entonces, ojalá puedan, aquellos que están viendo el video, es muy importante que vean cuáles son las diapositivas que tienen que llevar
cita o paráfrasis. Y son la 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y la 1, 2, 6 y la última no llevan cita ni paráfrasis. La última solo lleva las referencias finales. ¿Ok? Espero haberlo dejado claro. Y si no, pues de todos modos está la diapositiva en la pantalla para que la puedan escribir y anotar para futuras referencias. ¿Dudas hasta este momento? ¿Ninguna? Perfecto, gracias. Gracias. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para cerrar, en el cual ustedes tienen que elaborar un texto. Miren, revisa las instrucciones. Las instrucciones son las siguientes. Revisa las instrucciones de la actividad integradora 1. Elabora la diapositiva 3 con citas o paráfrasis. Repito, elabora la diapositiva 3 con citas o paráfrasis. Envíamela. Eso es para hoy. Ay, permítame. No sé qué le pasó. Ya. Eso es para hoy. Entonces ustedes tienen esa parte para revisar. Revisa las instrucciones de la actividad integradora número 1. Elabora la diapositiva 3 con citas o paráfrasis. Envíasela a tu asesor virtual. Les voy a dar 10 minutos para esta actividad. ¿Ok? 10 minutos para esto y revisamos. ¿Vale? Voy a apagar mi micrófono, pero no mi cámara. Así que si ustedes necesitan algo, me escriben por favor y yo estoy atento. Si no tienen dudas, comiencen a trabajar. 10 minutos, por favor. Adelante. Tal vez hasta menos, pero bueno, 10 minutos es el máximo. Adelante.